Bueno, señores, ya estamos en esta parte denominada la sabiduría de lo alto. Como siempre, un mensaje precioso que reflexionamos tomado del libro de la Biblia. Y el libro que vamos a estar reflexionando hoy va a ser en Mateo, pero el capítulo 26 y los versos que vamos a leerle, y ahí está la reflexión, es del 39 al 41. Mateo 26, versículo 39 al 41, y dice así: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estos versículos que hemos elegido para la reflexión de este día están tomados, por supuesto, como les dijimos al principio, del libro de Mateo, en donde ya está hablándose de la parte final de Jesucristo cuando va a el jardín de los olivos, a Getsemaní, en donde siempre iba a orar. En esta última parte, Jesucristo invita a algunos de sus discípulos para que les acompañe, ya que se sentía muy triste, pues estaba llegando su hora final y por supuesto quería estar acompañado, aún acompañado solo en la oración en el jardín de los olivos, en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Getsemaní, que significa prensa de aceite, o sea, significa prensa de aceite, presión. Al sentir presión, o sea, prensa de aceite, presión. Ahí en este momento Jesucristo estaba sintiendo una presión, pues ya les había dicho a sus discípulos que se sentía triste. Jesucristo sale tres veces. Entra primero a orar, sale, ve que los discípulos están durmiendo y les habla que velen, porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entra a orar, vuelve y le dice a su padre que si es posible pasar esa copa, sino que se haga su voluntad. Sale y vuelve a encontrar a sus discípulos durmiendo. Entra y la tercera vez ora también a su padre. En ese lugar, amigos televidentes, en ese lugar en donde Jesucristo oró, es donde está todo el misterio. El misterio desde el principio de la creación y lo que Dios nos quiso decir con Jesucristo al él orar. Y cuando ya la tercera vez estaba orando, pues ahí fue que Judas le dijo a las personas que lo iban a crucificar en donde estaba, y ahí fue a buscarlo. Miren, amigos televidentes, este misterio. Este misterio nos transporta al principio, en donde en el huerto del Edén, o en el jardín, en donde estaban los árboles, los frutos para Adán y Eva, en el cual Dios le había dado un mandato a ellos para que cuál podían utilizar a comer y cuál no. Le había dado un mandato de obediencia, el cual ellos, por la tentación
los venció, por el cual no pudieron obedecer. Y por ende, luego de ver la desobediencia y probar del pecado, probar y abrírseles los ojos, por ende, iban a saber del bien y del mal. Por ende, ellos quizás al saber del bien y del mal, iban a tener una sabiduría que no viene de Dios, porque ya viene del pecado. Al venir del pecado o de la tentación, esa sabiduría puede estar manipulada. Puede estar manipulada porque como viene ya del bien y del mal del hombre, pues pueden utilizarlo como quiera. Pero ese pecado o esa tentación iba a llevarlos a ellos a cometer o a hacer cosas de las cuales ya Dios estaba apartado. Y por ende les dio una orden. Ya no le habló nuestro Padre Celestial a Adán y Eva como te presento tal cosa y eso es lo de ustedes y ustedes van a vivir y no van a necesitar a tener ningún conocimiento a menos que yo se lo dé, a menos que yo quiera. Así van a vivir. Pero al no lograrlo, al irse y la tentación vencerlo, Dios les dio un mandato por la desobediencia. Un mandato que hasta ahora vivimos los seres humanos. ¿Y cuál es el misterio que se traspasa a nuestro Señor Jesucristo? Por ende, en el jardín, Dios nos manda un próximo mensaje con Jesús en el jardín de los olivos. Nos muestra que nos da una segunda oportunidad. Nos muestra que con Jesucristo nos enseña que podemos volver a comenzar, que podemos volver a su presencia, pero con Jesucristo en el jardín orando nos enseña que con Dios se puede y si quieres y obedeces, puedes vivir espiritualmente aquí en la tierra. Puedes vivir con los frutos que Dios te da. Puedes vivir con lo que Él te provee y quitar la sabiduría humana, en donde ese conocimiento puede llevarte a tener presiones para ti y presión para el ser humano, lo cual vas a vivir rodando y con una presión hasta el final de tus días. Dios nos quiso decir con Jesucristo que Él vivió sin pecado, vivió en un mundo de pecado, pero Él no pecó porque fue obediente a Dios. Y en ese jardín, Dios, a través de Jesús, nos vuelve a mostrar su amor. Nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Pero también nos dice que con esa oportunidad también vamos a sentir presión. Presión del hombre por la sabiduría, el discernimiento, ver el bien y el mal que tienen en su mente ya. Vamos a sentir presión, porque cuando tú obedeces a nuestro Padre Celestial, muchos te mirarán mal, muchos te juzgarán y muchos no creerán en ti. Pero muchos te condenarán y hasta mentira hablarán de ti. Esa presión viene del hombre luego del pecado original y de saber el bien y el mal. Y Jesús te dice
que en esa presión del jardín de los olivos, o esa palabra, ese significado, ese maní, prensa de aceite, presión, Jesús la venció. Y nos dice, como les dijo a sus discípulos, velad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando sientas debilidad, ve a la presencia, porque Dios nos mostró en ese jardín nuevo, en esa segunda oportunidad, que la oración y la intimidad con Dios es importante y debes de tenerla. No importa que ores o hagas lo que quieras o pidas oración, independientemente de eso, tienes que tener una relación íntima con Dios. Tienes que orar, tienes que hablar con Dios, y Dios te irá revelando, te sostendrá y te ayudará para que ese bien y ese mal, ese conocimiento que tiene el hombre, tú, así como Jesús venció y fue a la oración, puedas vencerlo también. Así que te invito a que tengas una relación íntima con Dios y que pienses que tienes oportunidad y que nadie te la puede quitar, porque Dios en Jesús te mandó a decir, te la mostró y por supuesto te la aseguró. Bendiciones.